Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, correcto. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo del doctor Nicolás Fretel Quirós, docente del programa académico de enfermería, y estoy sumamente contento por este espacio de aprendizaje para poder compartir con ustedes el tema de variable de medición. Voy a presentar la diapositiva para que ustedes puedan ver. Ya, ¿logran ver mi pantalla? Ya, ¿se observa lo que estoy presentando? Hola, hola. Ya, gracias. El tema a tratar esta tarde es variables de medición. La sesión uno entiendo que es la jornada de capacitación que está programando la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería. El objetivo es conocer e identificar las variables de medición y dentro de ello vamos a revisar los conceptos básicos, los tipos y la escala de medida de las variables. Respecto al concepto, pues recordar que la variable es el aspecto o cualidad que tiende a cambiar, a modificar, a variar, ¿no? Por eso su nombre de variable, porque va a tener varios valores. Y esta variación tiene que ser medible. Esa condición tenemos que analizarlo bien. Si realmente la variable o la cualidad que hemos identificado es medible o no es medible, ¿no? O en su efecto ya está medido. Eso hay que tener en consideración porque hay aspectos que ya están medidos y pues por consiguiente ya no se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos o cuando queremos trabajar una variable de obesidad, por decir, la obesidad ya es un aspecto que está medido. Lo que sí es una variable es el estado nutricional, por decir, ¿no? Y las variantes de ese estado nutricional serían, por ejemplo, la variante como delgadez o caquético, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida. Esas son las variantes que sí se pueden medir, pero a partir de declarar como variable el estado nutricional. Mientras que la obesidad ya es un aspecto o cualidad que ya está medida. Entonces, aquí hay que identificar bien cuál es la variable, ¿no? Porque sí, eso es un error bastante que identifican aspectos ya medibles, ¿no? Eh, como por ejemplo, calidad de atención, si decimos que una atención es de calidad, pues ya está medido también, ¿no? Cuando decimos obesidad o decimos fiebre o hipercolesteremia, la hipercolesteremia ya está medido, ¿no? Entonces, esa cualidad o eh, esa característica llamada variable tiene que ser identificada de manera adecuada. Ya ahí tenemos que analizar bien eh, cómo se va a medir esa variable que estamos identificando, ¿no?
porque sí o sí se tiene que medir, sí o sí tiene que haber forma de medir. Si no hay forma de medir, pues no sería una variable, ¿no? Y esta variable está clasificado en dos tipos, ¿ya? Cuando hablamos de variable, vamos a ver, tenemos que em, identificar los tipos de variable, ¿no? Dentro de los tipos de variable, eh, tenemos la primera clasificación como categórico o cualitativo, es lo mismo. Variable categórica o cualitativa es lo mismo. Eh, su característica principal es de que esta variable se va a declarar, se va a responder con palabras, ¿no? Para identificar bien el tipo de variable, si es categórico o numérico, podemos formular la pregunta, ¿no? Por ejemplo, estado civil, está indicar la respuesta en palabra, ¿no? Toda respuesta en palabra es categórico, no puede ser numérico, porque el mismo nombre dice numérico se expresa en número. Entonces, el categórico, cuando preguntamos, por ejemplo, sobre el grado de instrucción, la respuesta, ¿no? Primario, secundario, superior, superior técnico, superior universitario, eso es palabra. Entonces, la relación de ser una variable categórico con cualitativo. Y el otro grupo es lo mismo. Como dice numérico, porque se va a expresar en número, se tiene que expresar en número, ¿no? Y hacemos la pregunta por decir edad, ¿no? ¿Cuál es una respuesta? Es una variable numérica, ¿no? También aspectos como, por ejemplo, el peso, la respuesta siempre va a ser en número. La talla, hematocrito, hemoglobina, son variables que se expresan en números, ¿no? O se responden en números. Entonces, eso es la principal característica que a veces eh, el estudiante se confunde, ¿no? Y esa característica o esa diferencia tiene que estar muy bien eh, declarada, ¿no? Y para el investigador es un aspecto sumamente importante, ¿no? Importantísimo porque a partir de ese tipo de variable vamos a proceder a presentar, a procesar y presentar nuestros datos. Y también si se trata de un estudio de tipo relacional sobre todo, vamos a identificar el estadístico de prueba que le corresponde, porque para las variables categóricas le corresponde otro tipo de... Y variables numéricas es lo mismo, ¿no? Puedo decir la prueba de Pearson es una prueba de correlación que ha sido diseñada para variable numérico. Si la variable que estoy declarando es categórico, es imposible que se pueda aplicar la prueba de Pearson, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de su desconocimiento, algunos estudiantes utilizan esa prueba o no sé cómo es que sacan su p-valor o su valor R a partir de aplicar una prueba mal, una prueba que no corresponde para la variable. Por eso es fundamental tener en claro el tipo de variable que vamos a procesar, ¿no? Y luego también es importante la escala de medida, porque dentro de esta escala de medida, o a partir de esta escala de medida, nosotros vamos a identificar el estadístico de prueba y los procedimientos que corresponden. No va a ser el mismo procedimiento para una variable
de escala nominal con uno de escala ordinal, ¿no? Porque son diferentes, tienen características diferentes, ¿no? Dentro del tipo de variable categórico o cualitativo, vamos a trabajar o se identifica dos escalas de medida. Uno es nominal y el otro es ordinal. La diferencia radica básicamente en que el ordinal, como su nombre mismo dice, establece un orden, tiene una jerarquía. Hay variables que tienen jerarquía, como por ejemplo grado de instrucción. El mismo nombre lo es, ¿no? Grado. Vamos desde sin estudio inicial, primario, secundario, superior. Hay una jerarquía. Entonces, esa jerarquía eh, eh, lo clasifica como variable ordinal, mientras que en el nominal no existe esa jerarquía, simplemente denomina grupos diferentes, como por ejemplo el género, ¿no? Masculino y femenino, no hay otro, no hay otra, o no hay esa opción a declarar una jerarquía, ¿no? Eh, eh, no hay valor o superioridad de un grupo a otro. Por ejemplo, el grupo masculino no tiene más valor que el femenino, ni el femenino tiene más valor, sino que somos grupos diferentes, igual que la procedencia, por decir, o el distrito, provincia, son distintos, igual que los nombres, por decir, son diferentes, pero no hay una jerarquía. Mientras que en el grado de instrucción sí hay jerarquía, ¿no? O en intensidad de una enfermedad, por ejemplo, también hay jerarquía, ¿no? Cuando hablamos de leve, moderado y severo, estamos hablando de una jerarquía. Eh, y dentro de la variable del tipo numérico también se tiene dos escalas de medida, de intervalo o intervalar y de razón, ¿no? Eh, el intervalo, como su nombre mismo dice, tiene un intervalo que normalmente divide al número en 10, ¿no? En decimales, mientras que de razón se manifiesta solo como número entero, no hay decimales, ¿no? Por ejemplo, la temperatura es una variable intervalar porque hay decimales. Hablamos de temperatura como 36.7, 36.9, 38.2, entonces hay una, hay decimal, ¿no? Y por tanto encaja de acuerdo a su característica perfectamente dentro de la escala de medida de intervalo y de razón cuando el número es entero. Por ejemplo, un número de hijos siempre va a ser entero, ¿no? 5, 4, 3 es una característica eh, que siempre va a expresarse en número entero, ¿no? De repente alguna pregunta está ahí. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de señalar, vamos resolviendo, no hay problema. Adelante. Ya, correcto. ¿Me escucha para responder esa pregunta? ¿Me escucha? Ya, correcto. Variable politómica o dicotómica no existe, no es variable eso, ¿no? Esos son alternativas de respuesta.
Las respuestas se dicen que es dicotómica cuando hay dos valores y se dice que es una pregunta de respuesta politómica cuando el mismo nombre dice poli, varios valores, varias respuestas. A eso se refiere, ¿no? Entonces, hay preguntas dicotómicas cuando, por ejemplo, aplicamos una ficha de verificación o checklist, por decir, ¿no? De una infraestructura de un centro de salud y verificamos, ¿no? Si tiene ventilación, sí o no. ¿Tiene aire acondicionado? Sí o no. ¿Cuenta con iluminación? Sí o no. ¿Tiene ventanas? Sí o no. Eso es dicotómico. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos respuestas. Y politómico es aquella pregunta que tiene varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando se aplica una escala de tipo Likert, donde tenemos valoración que va, por decir, ¿no? A la pregunta de, ¿considera que la lactancia materna es favorable para el desarrollo cerebral de su niño? Entonces, en desacuerdo, de acuerdo, o, eh, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo, por decir, esa valoración se llama politómico, porque se tiene varias respuestas, ¿no? Y es de escala valorativa. Ahora, vamos a ver con el SPSS cómo va a ser el procesamiento de ellos, ¿no? Pero en sí, variable dicotómico, eso no existe, ¿no? Los tipos de variables son solo categórico o numérico. No hay otro tipo de variable, ¿no? Estamos hablando para el procesamiento de la información. Ahora, dentro de la investigación también se identifica de acuerdo a la función que va a cumplir dentro del proceso de investigación, también hay una clasificación, por decir, de variable independiente, dependiente. Eso tiene otra función dentro del aspecto metodológico. Eso no vamos a ver. Acá nos vamos a centrar en lo que es el procesamiento de datos. Si hay alguna pregunta para continuar, alguna otra pregunta de repente. A ver, la diferencia está en que la variable se va a medir, obviamente las variables numéricas siempre su expresión van a ser en números. Y esos números, si son enteros, entonces se llaman de razón. Si son decimales, se llama de intervalo, ¿no? Hay variables eh, como por ejemplo el número de hijos o el número de pacientes, el número de enfermeros, son números enteros. De haber pacientes 2.5, 2.9, son tres pacientes, 4, 5, 6, son números enteros. Entonces, eso es la principal diferencia. Mientras que también hay valores que tienen decimal, como por ejemplo la temperatura. La temperatura tiene decimal, no puede expresarse solo en número entero. También el nivel de hemoglobina, por decir 14.4, 15.8, siempre cabe la posibilidad de expresarlo en decimales. Entonces, si se expresa en decimal, es intervalo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para continuar? Sí.
Ya, correcto. Vamos a llegar a esta parte, ahí está el título del plan de investigación, ahí vamos a resolver lo que pregunta. Pero antes, eh, y vamos a centrarnos en lo que es el procesamiento de los datos, ¿no? Eh, es fundamental identificar los tipos de variable y su escala de medida para procesar los datos, porque cada variable tiene un procesamiento, una forma de procesar, eh, y está establecido algunos procedimientos de acuerdo a su característica. No se puede aplicar los mismos procedimientos para todos. Por ejemplo, el- las medidas de tendencia central solo se pueden hallar si las variables son numéricas, porque a esa variable numérica se va a tener que sacar, por decir, promedio. Una variable de tipo numérico es la edad. Si yo quiero sacar el promedio de edad, sí se puede sacar, ¿no? Es perfectamente válido porque puedo yo sumar la edad que tienen 10 alumnos, por decir 22, 24, 25, 27, 28, 18, 15, sumo y divido entre 10 y ahí tengo el promedio, porque esa variable es numérica. Pero si la variable es cualitativa o categórica, no puedo sacar promedio, entonces no se podría sacar medidas de tendencia central, porque tenemos palabras, ¿no? Por decir género, masculino, femenino, tengo el género de 10 estudiantes, ¿no? Masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, femenino. Voy a tener 10 palabras. Entonces, ¿cómo se podría sacar un promedio? No se podría sumar, no se puede sumar masculino, femenino y dividir entre 10, no se puede hacer ese procedimiento. Entonces, por eso es fundamental identificar bien qué variables estoy manejando, ¿ya? Este procesamiento de datos lo podemos hacer hoy en día, pues, a través de varios software que han sido diseñadas y aún se siguen implementando otros software más específicos para cada actividad, ¿no? Un software bastante utilizado en enfermería es el SPSS, que significa, pues, paquete estadístico para ciencias sociales, ¿no? Y la enfermería está dentro de las ciencias sociales. Este software encaja correctamente dentro de los procedimientos que se requieren para la enfermería. También se tiene el Stata, EpiInfo, Excel, Atlasti, Power BI y hay otros software que están en desarrollo que también se puede aplicar, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar a trabajar el procesamiento con SPSS. Ahora, es importante identificar el título de la investigación, ¿no? Y dentro de este título, lo primero que aparece siempre, y ahí está de rojito, es la variable. Siempre lo primero que aparece es la variable. Ahora, ¿cómo voy a identificar o diferenciar si el trabajo que propongo es descriptivo o es relacional o es experimental? Pues a través del título. El título o en el título ya declaramos qué variable estamos expresando, ¿no? Eh, para ello es importante responder a 4 preguntas y en ese orden vamos a redactar esa respuesta, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Eso es la variable, ¿no? Y tengo que declarar qué quiero estudiar, a quién voy a estudiar es la población, dónde voy a estudiar es el espacio geográfico y cuándo estudiar se refiere al espacio temporal. Esto es una eh, propuesta de Kerlinger que hace varios años ya está vigente y que nos ayuda a formular un título más adecuado, ¿no? Entonces, en primer orden, la variable. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? En este caso del ejemplo, desarrollo psicomotor. Esto es la variable, ahí está el rojito, desarrollo psicomotor. Luego viene la población, desarrollo psicomotor de quién. ¿De quién voy a estudiar? En este caso, niños menores de 2 años. ¿Dónde voy a estudiar? Eso es el espacio geográfico. Centro de Salud Amarilis de Huánuco y el espacio temporal 2025. Entonces, ahí tengo los 4 elementos
en ese orden debe ir para poder tener una mejor claridad. El título debe quedar claro, ¿no? El título debe estar entendible para nosotros y para las demás personas. Ocurre que muchos estudiantes plantean un título que ni ellos entienden. Entonces, si yo no entiendo el título, peor los demás, pues, ¿no? Decía un autor que un título bien redactado representa alrededor del 60% de avance del proyecto de investigación. Y tiene razón, porque un título bien redactado me va a permitir conducir rápidamente a la pregunta, al objetivo, a la hipótesis, al tipo y nivel de estudio y algo más de la metodología, ¿no? Porque ahí también tengo ya la población, puedo ya identificar. Entonces, lo primero, desarrollo psicomotor. Acá yo debo identificar qué tipo de variable es. ¿Cuántas variables tengo? Una sola variable. ¿Qué voy a medir? Desarrollo psicomotor. Voy a medir a los niños menores de 2 años. Eso no se mide. Eso es la población. Voy a medir al Centro de Salud Amarilis. Eso no se mide. Eso es espacio geográfico. 2025, eso no se mide. Acá el que toma varios valores y lo que se mide es desarrollo psicomotor. ¿Cuáles son los valores del desarrollo psicomotor? Por ejemplo, un niño puede tener desarrollo psicomotor normal, retraso, ¿no? Y otras características o cualidades que el desarrollo psicomotor presenta, ¿no? A su evaluación el niño puede estar clasificado. Ahora le pregunto, ¿no? O sigamos con el ejemplo. Si decimos que un niño va a tener desarrollo psicomotor normal, eso no es número, eso es palabra. Si su desarrollo es retraso, eso es una palabra. Entonces, por tanto, esta variable es variable categórica. Y de paso, aquí en el título voy pensando cómo voy a medir ese desarrollo psicomotor. Se medirá a través de una balanza, a través de un tallímetro. Entonces ya debo estar pensando cómo medir. Pues los que ya han llevado crecimiento y desarrollo saben que de este crecimiento y desarrollo, el desarrollo psicomotor se mide a través de un test de desarrollo que se aplica en CRED, ¿no? Entonces ya existe un instrumento estandarizado para medir esta variable. Y si ya existe un instrumento estandarizado, por lógica, pues ya no requiere validar ni medir su confiabilidad, porque su mismo nombre dice este instrumento está estandarizado. Mientras que aquellos instrumentos que nosotros diseñamos, eso sí tiene que ser sometido a un proceso de validez y confiabilidad. Ahora, ¿cómo sé si la propuesta que estoy presentando es de nivel relacional? Pues es recontra fácil, ¿no? Acá en el ejemplo tenemos una sola variable y como tenemos una sola variable, lógicamente no se puede relacionar a otra, porque para hablar de un trabajo o de nivel relacional tiene que haber dos, no puede haber relación de uno, es como la pareja, ¿no? No puede haber una relación de uno. Para hablar de relación tiene que haber dos variables y las dos variables tienen que ser medidas. Y esa relación vamos a determinar a través del estadístico de pruebas si es o no es significativo. Cuando planteamos estudios relacionales, siempre hay un supuesto hipotético. Acá tengo un ejemplo. Aquí tenemos dos variables. Variable 1, estimulación temprana. Variable 2, desarrollo psicomotor. Entonces, perfectamente encaja dentro del nivel relacional. Esto ya no es un estudio descriptivo, porque no voy a describir una variable. Los estudios que tienen una sola variable, esos son descriptivos, porque van a describir a esa variable. Aquí el objetivo principal no es describir. Aquí, en este ejemplo, estimulación temprana y desarrollo psicomotor, lo que queremos hacer es relacionar variable 1 con la variable 2 para ver si esa relación es o no es significativa.
¿Cuál es la variable 1? Estimulación temprana. Variable 2, desarrollo psicomotor. La población, niños menores de 2 años. Espacio geográfico, Centro de Salud Amarilis, y el espacio temporal 2025. Cuando tenemos dos variables, la variable 1 condiciona siempre a la variable 2. Entonces, la variable 2 es el problema. Este problema está condicionado a la variable 1. Aquí tenemos un supuesto hipotético. ¿Cuál es el supuesto hipotético? Estamos declarando, por eso les decía, ¿no? Cuando el título está bien formulado, aquí es fácil identificar una hipótesis, ¿no? Y muchos estudiantes formulan hipótesis así del aire, ¿no? No sé de dónde sale su hipótesis. Esa hipótesis tiene que responder a una pregunta. La hipótesis es un supuesto, es una probable, es una respuesta, probable respuesta, ¿a qué? A la pregunta. Por eso, cuando el título está claro, acá la pregunta va a decir, ¿cuál es la relación entre estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Amarilis 2025? Y la respuesta hipotética va a decir, existe relación estadística, estadísticamente significativa. Y aquí hay un supuesto hipotético, dice que cuanto a la estimulación temprana es mejor o mayor, el desarrollo psicomotor mejora o es mejor o mayor. Entonces, estamos hablando de una relación directa porque al aumentar la variable 1 también aumenta la variable 2. Entonces, hay una relación directa. Pero no siempre las variables se comportan de esa manera. También hay relación de tipo inverso. Cuando, por ejemplo, la variable 1 sube y la variable 2 baja, eso es una relación inversa. Por decir, cuando aumenta el estrés, el desempeño laboral no puede subir, sino baja. Entonces hay una relación inversa. Aquí hay que tener cuidado al momento de formular el título, porque siempre la variable 1 es que condiciona a la variable 2. Y este supuesto hipotético sí se puede comprobar. A mayor estimulación, mayor desarrollo psicomotor. Está bien. Si yo eh, redacto al revés, ¿no? Y eso ocurre en muchos estudiantes, identifican mal cuál debe ser la variable 1, ¿no? O cuál es la variable que condiciona al otro y por tanto redactan mal. Si yo digo desarrollo psicomotor y estimulación temprana, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo en el supuesto hipotético que a mayor desarrollo va a haber mayor estimulación temprana. Esa relación no existe, no se puede dar, por tanto no se va a poder comprobar. Sin embargo, cuando revisamos los repositorios, hay muchos estudios que así confundido han sustentado, han hecho su estadístico de prueba y ahí está en los repositorios, ¿no? Con todos esos errores. Para no cometer esos errores debemos identificar bien el título, ¿no? El título es fundamental para poder avanzar en el proceso de investigación. Si hay alguna otra pregunta de repente, ya, continuamos entonces. A ver, vamos a hacer mención de manera necesaria al instrumento de medición, ¿no? ¿Qué es un instrumento de medición? Pues eh, a través del instrumento de medición, como su nombre mismo dice, vamos a medir la variable. Generalmente en enfermería utilizamos un cuestionario, ¿no? Generalmente. Pero también hay instrumentos como, por decir, una ficha de registro, cuando vamos a registrar datos de la historia clínica, por decir, una guía de
observación, alguna observación que se pretende hacer de la variable. También tenemos checklist, tenemos lista de cotejo, ¿no? La ficha de lista de cotejo, donde vamos a registrar la información que se necesita. En este caso tenemos un cuestionario sobre inteligencia emocional y en la parte superior tenemos los datos generales. Datos generales como edad, género, especialidad, estado civil, tipo de contrato, son los datos generales, ¿no? En la Universidad de Huánuco de acuerdo a su reglamento, han diseñado como cuestionario de características sociodemográficas. En realidad no es un cuestionario sociodemográfico porque recuerden que el instrumento mide la variable. Si el trabajo que propongo solo tiene una variable, como en este caso inteligencia emocional, no es correcto decir que voy a tener dos cuestionarios, un cuestionario sociodemográfico y un cuestionario de inteligencia emocional, no es correcto. Por lógica, si yo tengo una variable, pues tengo que tener un instrumento. Es un aspecto que seguramente se va a ir corrigiendo dentro de los años siguientes, ¿no? De acuerdo a cómo está diseñado esas son sus alternativas de respuesta y es mejor que un instrumento tenga el mismo número de alternativas de respuesta, ¿no? Porque su procesamiento es más sencillo. Aquellos instrumentos o, perdón, cuestionarios que tengan diferentes valores sirven, sí, de hecho que sí sirven, solo que el procesamiento es un poco más dificultoso, mientras que cuando se tiene las mismas cantidades de respuesta, como en este caso 5, que es lo mismo para todas las preguntas, es mucho mejor, ¿no? O su procesamiento es más fácil. Entonces, con esto nos vamos, ahí está el cuestionario de 22 preguntas. Con esto nos vamos a ir al SPSS. Ya, se observa el SPSS. Sí, adelante. Ya, a ver. Si no se ha identificado de manera correcta en el título, nos va a generar cierta dificultad, ¿no? Ya que al no estar claro la población dentro del título, pues va a generar una confusión. Por eso su nombre, ¿no? Aspectos claros, pues es de fácil entendimiento. Mientras que si el título tiene ciertas ambigüedades, va a ser confuso, ¿no? No vamos a identificar bien. Y eso no se declara en criterio de inclusión, sino se declara en el aspecto metodológico donde dice población y muestra. En esa población vamos a tener que indicar quiénes son, ¿no? O qué grupo es el que proponemos analizar dentro de una investigación, ¿no? Y qué características debe tener para poder incluir o excluirlo, ¿no? Pero a la muestra, porque a partir de la población, si es una población grande, vamos a sacar una muestra. Y ahí tenemos que declarar qué criterios debe tenerse en cuenta para incluirlos o qué criterios debemos tener en cuenta para excluirlo. No es
El criterio de exclusión no es lo opuesto al criterio de inclusión. Eso también hay una confusión dentro del grupo de estudiantes, ¿no? Creen que el criterio de inclusión es decir, por decir, ¿no? Por ejemplo, pacientes que estuvieron asistiendo más de 6 meses y dentro de su criterio de exclusión ponen pacientes que no asistieron 6 meses. O sea, no es lo opuesto, sino el criterio de exclusión es que ya hemos elegido esta muestra y por qué razón o por qué criterios lo podemos separar a esa muestra. No tiene que ser lo opuesto, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar con el procesamiento en SPSS. Siempre que se aperture SPSS, nos va a arrojar dos ventanas, ¿no? Vista de datos y vista de variables. Se va a presentar en vista de datos, pero lo primero que debemos confeccionar, lo primero es hacer la plantilla y esa plantilla se hace en vista de variable y esa plantilla tiene que responder estrictamente al cuestionario. No se puede hacer o considerar otras variables que no estén dentro del cuestionario. Y para eso vamos a repasar nuestro cuestionario. Aquí nuestro cuestionario, lo primero que presenta edad, luego género, luego especialidad. Entonces, lo primero, edad, pues, ¿no? Para eso, en la plantilla, eh, recordar a ustedes que el proceso de investigación es un proceso que se desarrolla de carácter anónimo. Entonces, como se desarrolla dentro del contexto anónimo, no es válido solicitar el nombre o cualquier otro elemento de identificación de la persona. Por tanto, lo que hacemos es identificarlo a través de un número de orden. Ese número de orden o número de identificación también se llama ID. Eso es lo primero que debemos registrar dentro de nuestra plantilla, porque hay procedimientos estadísticos de segmentación, por ejemplo, que necesitan, ¿no? Ahí están los criterios de inclusión y exclusión. Cuando yo quiero excluir por alguna razón a un grupo, ¿no? Tengo que tener esta identificación para poder identificar a ese encuestado, ¿no? Encuestado 1, 2, 3. Entonces, cuando registramos el nombre de la variable, que es el identificador, o también lo puedo poner número de orden, es lo mismo, ¿no? Número, subguión, orden. Eso es el nombre de la variable. Aquí estamos en vista de variables. Abajo, si ustedes pueden ver, vista de variables. Cada dato es procesado ya como una variable, ¿ya? Si bien es cierto, de acuerdo a este cuestionario de inteligencia emocional, lo que acá se pretende medir es la inteligencia emocional. Y los datos generales, su nombre mismo dice, son datos, edad, género, especialidad. En el SPSS se maneja eso como variable. Por eso dice ventana de vista de variables, ¿ya? Y estas características son las características de esa variable. O sea, cuál es su nombre, qué tipo es, cuál es su anchura, cuál es su decimal, su etiqueta, sus valores, perdidos, columna, alineación, medida y rol. Esas son características de esta variable, número de orden. Entonces, dentro del tipo, como ya hemos indicado, tenemos dos variables, tipo numérico y tipo categórico, pero como ustedes pueden ver, aquí no hay categórico. El SPSS al categórico o cualitativo lo llama cadena. Entonces, si yo quiero ingresar palabra, voy a declarar como cadena, pero si quiero ingresar número, pues no. En este caso del ejemplo, numérico. Número de orden va a ser numérico. La anchura viene en 8, pero nosotros podemos dejarlo así en 8 preestablecido o reducir o aumentar. ¿A qué se refiere? Esta anchura se refiere al número de dígitos que necesito para registrar
eh, esa variable, ¿no? Vienen 8. Si yo necesito más números, aumento, ¿no? Si necesito ser más específico, lo puedo reducir. Si tengo, por ejemplo, 100 encuestados, 200 encuestados, ¿cuántos dígitos necesito? Para 100 encuestados solo necesito 3 dígitos. El 1, el 0, el 0, ahí está 100. Si tengo más de 1000, por decir 1500, ahí necesitaría 4 dígitos. Entonces, acá tengo que declarar eso. A eso se refiere la anchura. Dentro de decimal se refiere a que si este número tiene o no tiene decimal. En este caso son número de personas, no tiene decimal. Es una variable de razón, no es de intervalo. Aquellas que son de intervalo, como la temperatura, talla, peso, ahí sí vamos a trabajar con decimal porque son de intervalo. En este ejemplo, número de orden es número entero, entonces 0 decimal. Aquí en etiqueta, como su nombre dice etiqueta, nosotros ponemos alguna característica que nos permita recordar a esa variable. Sobre todo cuando vamos a manejar, por decir, variables o un gran número de variables, como por ejemplo en la encuesta nacional de hogares, el INEI maneja, ¿no? 1500 variables, 1200 variables, entonces recordar de 1000 variables la característica o a partir de su nombre recordar es un poco complicado. Entonces, para eso la etiqueta nos permite poner una etiqueta en un nombre largo que permita recordar qué variable se está trabajando. Por decir, número de orden de los alumnos o de los encuestados. Entonces, aquí te permite, no hay un número limitado. Esto es abierto a que puedas usted escribir una, palabras más extensas, ¿no? Dentro de valores, cuando vamos a asignar valores que son los códigos, en algunos casos, ¿no? En este caso en particular no necesita llenar valores. En perdido, cuando se presume que dentro del procesamiento puede haber algún dato perdido, ¿no? Pero no conviene trabajar con dato perdido, ¿no? Cuando un cuestionario no se ha desarrollado en su totalidad, pues ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, tenemos 22 preguntas, ¿no? Y el encuestado se ha olvidado o no ha completado y solo ha respondido 20 preguntas. Ese cuestionario ya no sirve. Pero sin embargo, en algún momento, si ustedes quisieran trabajar con perdido y declarar que no ha respondido, pues trabajan con perdido, ¿no? Columna es el ancho que nosotros necesitamos para escribir, es este ancho, ¿eh? Podemos trabajar de manera angosta o más extenso, a eso se refiere, ¿eh? Aquí en vista de variable ha subido a 15, ¿eh? Por defecto vienen 8, pero si yo quiero aumentar o reducir, fíjense, un poquito perdería tiempo, ¿ve? A ver, en 4, quiero angosto, ahí está, ¿ve? A eso se refiere el ancho. Lo he aumentado a 11, esto por defecto viene en 8 y usted lo puede dejar en 8, ¿no? No hay problema. Y en alineación igual esto por defecto viene al lado derecho, pero si tiene usted la necesidad de declarar o identificar al lado izquierdo al centro, pues lo puede hacer aquí, ¿no? Declara al centro, por decir, y esto va a aparecer al centro. En medida, eh, ustedes pueden fijarse de acuerdo a lo que acabamos de decir en los fundamentos teóricos, la variable numérica debe aparecer como de intervalo o de razón.
Sin embargo, SPSS no lo ha diseñado así. A toda variable numérica va a clasificarse dentro de escala. A las variables categóricas sí lo clasifica como ordinal o nominal. Entonces acá ponemos escala y si nosotros queremos declarar la diferencia, si es una variable de intervalo de razón, simplemente sabemos que el intervalo va a tener decimal y acá declaro cuántos decimales quiero. Si quiero un decimal, 2 o 3 decimales. ¿Eh? Entonces, por esa razón es de que SPSS no lo ha clasificado como de intervalo de razón. Este rol lo dejamos por defecto como entrada, las demás son funciones avanzadas. Listo, ya hemos declarado la primera variable que aquí va a aparecer ya como en columna, es el número de orden. Luego, de acuerdo a nuestra plantilla del cuestionario, tenemos edad, luego género. Entonces acá declaramos edad. La edad también es numérico, no necesito decimal, 0 decimal. Valores no necesito, alineado a la derecha y su escala de medida, su medida es de escala. Luego tenemos el género y el género, acá sí hay que atento por favor. Hemos indicado que tenemos dos opciones, ¿no? Si vamos a ingresar número o vamos a ingresar cadena. No se refiere a lo que primariamente esta variable de qué tipo es. Todos sabemos que primariamente esta variable es de tipo categórico o cualitativo. Sin embargo, ¿vamos a procesar así con palabra o vamos a asignarle un código? Si le vamos a asignar un código es numérico, ¿no? Entonces, eso tenemos que definir como investigador que estamos procesando los datos, ¿no? Si yo declaro que es cadena o que voy a procesar como cadena, ¿qué quiere decir? Que cuando un encuestado responda masculino, yo tengo que escribir la palabra masculino, masculino, femenino, masculino. Y eso haría de que el trabajo necesite más tiempo. Si yo quiero hacer más rápido el trabajo, pues lo que me conviene es declarar ingresar número. No es que la variable se convierta en numérico, sino para procesamiento voy a ingresar un número que es un código, ¿no? Y ese código va a ser de número entero, por decir código 1 y código 2. Ese código voy a declarar aquí en valores. Valor 1 o código 1 para masculino, por decir. Y valor 2 o código 2 para femenino. Entonces, ya tengo los dos grupos del género masculino 1, femenino 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando en el cuestionario me respondan masculino, ya no voy a escribir yo la palabra masculino, que me tomaría más tiempo. Solo voy a ingresar el número 1. Y si la respuesta es femenino, voy a ingresar el número 2. ¿Ya? Si la variable que estamos trabajando tiene más valores, simplemente agregamos, ¿no? Esto va hacia el infinito. Si tiene 10, 20 valores, simplemente vamos agregando. En este caso del ejemplo, el género solo tiene masculino y femenino. Agüita por. Luego de declarar esto, aceptar. Perdidos, no vamos a trabajar con perdido, alineado a la derecha. Y acá en la medida sí hay que declarar. Esta no es una variable numérica, solo que vamos a ingresar el código. La variable primariamente es categórico. Entonces, si es categórico, acá la pregunta, ¿no? ¿Es ordinal o es nominal? Y ya hemos indicado en los fundamentos teóricos que ordinal tiene una jerarquía y género no establece jerarquía, simplemente son grupos diferentes, ¿no? No hay una jerarquía entre el grupo femenino y masculino. No hay que, o no existe esa posibilidad de decir
que el grupo femenino tiene más valor que el masculino o el grupo masculino tiene más valor que el femenino. No hay eso, ¿no? Mientras que, por decir, en grado de instrucción, sí, ¿no? Obviamente el que está en nivel superior, pues tiene un estudio superior, ¿no? El que está en nivel secundario, pues está sobre el nivel primario o aquellas personas que no tienen estudio. Entonces sí hay una jerarquía. Mientras que aquí en el ejemplo de género, simplemente es nominal. Y acá, para aquellos que son observadores, se habrán dado cuenta que para el ordinal hay un icono de jerarquía, ¿ve? De barras, ¿no? Para que les permita recordar a ustedes cuando se olvidan de que esto es una variable ordinal, es aquella que tiene jerarquía, que tiene orden, mientras que en el nominal no hay jerarquía. Entonces, cuando queremos sacar un gráfico, para los ordinales están diseñados los gráficos de barra, mientras que para los nominales está diseñados los gráficos de pastel o torta, ¿no? Así está recomendado, ¿no? Sin embargo, a veces en el trabajo de investigación presentan variable nominal con gráfico de barras, entonces no es el adecuado, ¿no? Por eso les decía, es importante identificar, además del tipo, la escala de medida, para ver qué procedimiento corresponde de acuerdo a esa identificación. En este caso, género nominal. Luego del género tenemos, de acuerdo a nuestro cuestionario, la especialidad que se va a responder si no, luego el estado civil. Entonces, especialidad igual, si queremos procesar con código, pues tendrá que ser numérico. Y si queremos procesar con cadena, acá va a ingresar el número. Esto es, perdón, acá va a ingresar la palabra, ¿no? Especialidad, sí, sí, no, no. Esto es nominal. Hay un grupo que tiene especialidad y un grupo que no tiene especialidad. Luego tenemos estado civil. Eh, Cuando declaramos el nombre de las variables, tenemos que usar subguión, porque de lo contrario no reconoce, no va a reconocer el nombre. Va a haber un error. Estado civil, como podemos ver en el cuestionario, estado civil tenemos soltero, casado, conviviente, viudo, separado. Como ya hemos indicado, no conviene escribir la palabra, lo que nos conviene para hacer más rápido el trabajo es ingresar un código, que ese código es un número, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces declaramos numérico, cero decimal, porque 1, no hay 1.2, 1.3, es número entero. Y dentro del valor vamos a decir lo que aquí en el cuestionario tenemos. Soltero 1, casado, conviviente, viudo, separado. 1 para soltero, 2 para casado, conviviente, 3 para conviviente, 4 para viudo y 5 para separado. Viudo. Listo, entonces, como ya se ha indicado, esto quiere decir que cuando alguien marca en su estado civil conviviente, yo no voy a escribir esta palabra conviviente, voy a ingresar el código 3. Si alguien dice que es soltero, el código 1, si es separado, el código 5, ¿no? Son de acuerdo al cuestionario, por eso les decía, esta plantilla hay que responder estrictamente al cuestionario, pero otros valores. Tampoco puedo reducir y poner por decir solo 3 grupos. No se puede, eso tiene que responder estrictamente al cuestionario. Esto va a ser estados civiles nominal también.
Luego tenemos tipo de contrato que va a ser nombrado y contratado. Tipo subguión contrato. También no nos conviene ingresar la palabra. Vamos a ingresar el código. 1 para nombrado y 2 para contratado. Y este tipo de contrato también es nominal porque son dos grupos diferentes, no hay jerarquía. Y luego de esto ya vienen las respuestas, perdón, las preguntas que van de 1 al 22 y tienen 5 alternativas de respuesta. Entonces, como todos tienen la misma opción de respuesta, quiere decir que estas características que acá estamos declarando, todos van a tener lo mismo, entonces yo voy a copiar y pegar. Aquí hay ciertas diferencias, por decir, en esta declaración, ¿no? En estas características de edad con género son diferentes, fíjense. Hay características diferentes, entonces tenía que declararse de uno en uno. Pero en estas preguntas todos tienen la misma característica. Son preguntas que van del 1 al 22. Entonces voy a poner pregunta 1, P1, P2, porque no se puede repetir el mismo nombre para... no puede haber dos variables iguales. Tienen que haber nombres diferentes, ¿no? 40 minutos. Entonces decimos pregunta 13, pregunta 14, pregunta 15, pregunta 16, pregunta 17, pregunta 18, pregunta 19, pregunta 20, pregunta 21 y pregunta 22. Ahí están las 22 preguntas. Y lo que vamos a hacer ahora es declarar para esta primera pregunta y luego copiar y pegar para todos, ¿no? Recuerden que si queremos nosotros utilizar el SPSS, obviamente es porque queremos hacer el trabajo más rápido. Entonces, si yo voy a declarar de uno en uno, pierdo tiempo, ¿no? Imagínense la escala de Mohs que tiene 90 preguntas. Estaría perdiendo bastante tiempo. Si voy a declarar solo 1 minuto por pregunta, estaría hablando de 1 hora y media solo haciendo la plantilla. Y eso no es la idea es hacer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, aquí primero, ¿vamos a ingresar número o vamos a ingresar palabra? Si bien es cierto, la respuesta va de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, escribir esta palabra me tomaría bastante tiempo. Escribir casi nunca, toma más tiempo que escribir un código que puede ser 1 o 0, ¿no? Entonces, lo que me conviene es número y voy a declarar el número en entero, porque 1, 2, 3, 4, 5 es entero, y acá voy a declarar a SPSS cuál es ese valor. 0 para nunca. Cuando marcan nunca voy a yo ingresar el número 0. El número 1 cuando me dicen casi nunca, cuando marcan casi nunca. El número 2 cuando alguien marca a veces. El número 3 cuando alguien marca casi siempre. Imagínense escribir casi siempre, complicado, ¿no? Tomaría más tiempo porque son más dígitos, más letras. Y 4 para siempre. Listo, ahí tenemos las 5 alternativas de respuesta declaradas. Y luego nos falta declarar aquí el tipo, ¿no? Esto es una variable inteligencia emocional ordinal, porque se habla de inteligencia emocional bajo, medio, alto. Entonces, estas preguntas también es de escala ordinal porque hay una jerarquía, es valorativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Copiar esas características. Vamos a decir que todos 0 decimal. Ahí está, ¿ve? En cuestión de un clic
todos tienen la misma declaración. Y aquí vamos a copiar estas mismas alternativas de respuesta para todos. Ahí está, ¿ve? En un clic ya tenemos las mismas alternativas para todos, hasta el número 22, ¿ve? Entonces, esto nos va a ayudar a que sea más rápido el trabajo. Y en medida, igual, vamos a pegar. Ahí tenemos la plantilla que me ha permitido hacer en cuestión de algunos minutos, ¿ve? Si ahí hay alguna pregunta, porque vamos a pasar a la otra ventana que es en vista de variables. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Ya, correcto. Eh, en un estudio que se evalúa frecuencia respiratoria no puede haber cero, ¿no? Estaría evaluando a un muerto. Tiene que haber un valor, este, que según la OMS podría ir pues de 60 a 90 en adultos y no cabe la posibilidad de que alguien tenga cero, ¿no? Sin embargo, si tiene 40, 50, 120 respiraciones, la única característica para esta medida es ver, como acá habíamos indicado, si es de razón, son números enteros. Y la frecuencia cardíaca se mide en números enteros. No puede haber 2.5 respiraciones, 2 latidos cardíacos. No existe eso, ¿no? 50.2, 50.8 no existe. La frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca se miden en números enteros. Por tanto, su escala de medida es de razón, ¿no? Solo aquellos que tienen decimales, esos son de intervalo. ¿Alguna otra pregunta de repente? No es ordinal. Hay que recordar que ordinal establece jerarquía, o sea que uno vale más que el otro. Entonces, cuando decimos que hay jerarquía, porque estamos diciendo que un grupo hay nivel, hay intensidad, hay valor superior de un grupo a otro. Si decimos tratamiento sobre una determinada enfermedad, cumple o no cumple son dos grupos diferentes, ¿no? Es una variable de escala media nominal. Es como el hábito de fumar, ¿no? Fuma sí o no. Habrá un grupo que fuma y un grupo que no fuma, pero no hay jerarquía. Igual, el que cumple el tratamiento no quiere decir que hay una superioridad sobre aquellos que no cumplen. No es así. Entonces, siempre hay que pensar, identificar si hay o no hay esa jerarquía, ¿no? Pues evidentemente, si hay jerarquía, sí es ordinal, pero si no hay jerarquía, simplemente es nominal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de repente?
ya. No, no se convierte. A ver, vamos por partes. Eh, el índice de masa corporal es una medición numérica, ¿no? Si mi objetivo es trabajar con el índice de masa corporal, entonces los procedimientos que voy a realizar son procedimientos para una variable numérica. ¿Qué puedo obtener? Por ejemplo, perfectamente se puede obtener medidas de tendencia central, media, moda, eh, mediana, sí se pueden establecer porque tengo números. No podría sacar tabla de frecuencia porque no es una variable categórica. Para las variables categóricas sí puedo yo sacar tablas de frecuencia. Entonces, quedaría ahí, ¿no? Ahora, a partir de ese índice de masa corporal, mi interés es clasificar como estado nutricional, entonces sí podría yo sacar una tabla de frecuencia. Pero ahí la variable ya cambia, ya no sería índice de masa corporal, sino ya la variable sería estado nutricional. Entonces, eso hay que considerar. ¿Cuál es, o no en el título, cuál es la variable que voy a trabajar? Entonces, no sería correcto agrupar si he declarado en el título que mi variable es índice de masa corporal e hipertensión, pues se supone que el objetivo debe ser establecer una relación a través de un estadístico de prueba de Pearson que está diseñado para números, porque ambos son números, ¿no? El índice de masa corporal es número y la presión arterial es número. Salvo de repente que mi interés sea agrupar a través de esa presión arterial, clasificarlo como hipotensión normal o hipertensión, eso va a depender del investigador, ¿no? El SPSS no va a adivinar lo que usted quiere, usted manipula el SPSS. Entonces el investigador tiene que declarar acá. Usted le tiene que decir al SPSS qué tipo de variable es, qué escala de medida tiene, qué características tiene acá. Entonces, a través de estas características, entonces que nosotros lo solicitamos, ¿ya? Con eso creo que continuamos, ¿cierto? Sí, adelante, no te... Ya, a ver, el ciclo de estudio, nos vamos acá, y tenemos que identificar si es nominal u ordinal. Si bien es cierto, ahí hay una jerarquía, ¿no? De primer ciclo, segundo, tercero, hay una jerarquía de nivel de intensidad. Entonces, por tanto, es ordinal al, de acuerdo a esa clasificación de nivel de estudio, ¿no? Por ciclos. Y cuando nosotros declaramos acá el SPSS y sometemos a un estadístico de prueba que no corresponde, el SPSS va a sacar una llamadita indicando que tales pruebas no corresponden o no se pueden ejecutar de acuerdo a lo que usted está declarando aquí. Ya, continuamos entonces.
Ya, gracias. A ver, entonces ya tenemos esta plantilla que ha sido diseñada a partir de lo que acá se tiene como instrumento, que es un cuestionario de inteligencia emocional. Este cuestionario es un cuestionario estandarizado, elaborado por Barón, internacionalmente conocido. Tiene 22 preguntas y esas 22 preguntas están aquí. Ahí están las 22 preguntas. Sin embargo, tengo que de repente acotar algo importante para que ustedes también aprendan. Estos datos generales son datos que de alguna manera están vinculados a su inteligencia emocional. Yo no puedo poner cualquier dato, no es que ponga religión, procedencia, talla, peso del encuestado, no se pone cualquier cosa. Tengo que poner solo aquellas variables, los fundamentos teóricos que he revisado guardan relación con esta variable inteligencia emocional. Veamos, la edad tiene que ver con la inteligencia emocional que me dice el fundamento teórico. La inteligencia emocional es una característica, una propiedad que se educa. Por tal razón, hoy en día se habla de educación emocional. Entonces, cuanto la persona tiene más edad, tiene mayor madurez emocional, mayor educación emocional. Entonces, por tanto, es una característica válida que como investigador podría preguntar. Eso les comparto porque a veces cuando revisamos eh, eh, los instrumentos, ponen esas características que nada tienen que ver con la variable, entonces no va, pues no está bien. En género, igual hay fundamento teórico que dice que las mujeres deben, aquí en el grupo que vamos a analizar ahora, pues deben puntuar con una mayor inteligencia emocional, ¿no? Si es que realmente responde a ese fundamento, aval teórico que se tiene, a ese soporte. O de lo contrario, si no, si el grupo femenino no puntúa o no tiene más puntuación en la inteligencia emocional, también tenemos que tener fundamentos para discutir y decir qué está ocurriendo, porque es que en este grupo las mujeres no han tenido mayor inteligencia emocional. Luego, respecto a la especialidad, si tienen o no tienen especialidad, yo creo que nada tiene que ver eso con la inteligencia emocional, salvo de repente aquel que tendría que explicar y decir que esa especialidad que ha desarrollado en neurociencia o en habilidades emocionales, habilidades sociales o habilidades para la vida, ha permitido tener mayor inteligencia emocional de repente, ¿no? El estado civil, la inteligencia emocional de acuerdo al estado civil mejora o es diferente entre el casado y el soltero, pues no creo que haya mucha relación, ¿no? Ese fundamento lo tiene que indicar el investigador. Por esa razón, el investigador tiene que leer bastante sobre su variable, conocer ampliamente su variable, ¿no? Y se ha considerado acá en el estudio Estado Civil, se supone que debe tener algún fundamento, algún soporte teórico que indique que efectivamente Estado Civil está a la inteligencia emocional. Y el tipo de contrato, ¿no? El nombrado tendrá mayor inteligencia emocional que el contratado, o el contratado mejor o mayor inteligencia emocional que el nombrado. Entonces, tiene que haber un soporte teórico, ¿ya? Dicho ello, vamos a pasar a la vista de datos. Aquí en la vista de datos aparece en columna las variables que hemos ingresado. Acá está la variable número de orden, edad, género, especialidad, estado civil, tipo de contrato, y luego tenemos los números
las preguntas que van de pregunta 1 hasta la pregunta 22. ¿Ve? Si yo quiero hacer esto más corto porque lo veo algo extenso, ya, ahí está. Para poder visualizar las 22 preguntas, ahí están, ¿no? Ya, listo. Entonces, lo que continúa luego de tener esta plantilla es ingresar los datos que se han compilado a través del cuestionario, ¿no? Hipotéticamente vamos a desarrollar esto. Siempre, pues, el primer encuestado es el número uno, pues, ¿no? Encuestado uno, luego va a venir encuestado dos, encuestado tres, y en tus encuestados, esta base de datos va a ser de 500 encuestados, ¿no? Y lo que continúa es ingresar la información o los datos que este primer encuestado ha declarado a través de este cuestionario. ¿Qué ha marcado aquí? ¿Cuántos años me ha indicado? Supongamos que me ha dicho 30 años, que es del género masculino, que tiene especialidad, que es soltero. Y luego en sus respuestas, ¿no? En la pregunta uno ha marcado a veces, dos, ¿no? Ha marcado siempre, tres, así. Ya, esa información va a ser trasladada ahora a la vista de datos. Entonces, en edad decimos 30 años, género masculino. No voy a escribir masculino porque he declarado que el número uno es para masculino. Ahora, aquí probablemente a algunos les salga esta opción, ¿no? Que aparece en número y no sale lo que se ha declarado, ¿no? Eso porque acá tengo que yo, de valor, hacer un clic y declarar o solicitar al SPSS que presente el código o en todo caso el significado de ese código. ¿Cuál de ellos conviene? Bueno, en mi experiencia conviene no trabajar por código, porque el código se nos puede olvidar o confundir. Lo que conviene siempre es trabajar con el significado de ese código. Entonces, masculino, ¿tiene especialidad? Sí, acá debo escribir estados civiles, conviviente. Su tipo de contrato es, supongamos, nombrado, el número uno, y luego lo que acá responde, ¿no? Ha respondido tres, que significa casi siempre, ¿eh? Ha respondido siempre, 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 casi siempre, a veces, a veces, a veces, casi siempre, 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 casi siempre, a veces, casi siempre, siempre, siempre. Eso es la manera como vamos a ir confeccionando nuestra base de datos a partir de las respuestas de los encuestados. Esto es la información que ha declarado el encuestado número uno. Y así sucesivamente nosotros vamos a confeccionar y completar la información que van declarando los encuestados, ¿no? Si ahí hay alguna pregunta. No, probablemente haya estado mal declarado aquí, ¿no? Si yo declaro, por decir, aquí en cadena tenemos especialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a escribir palabra. Pero si yo declaro numérico y luego escribo eh, la palabra, pues no aparece, ¿no? O
copio y pego del Excel, por ejemplo, va a haber ahí una distorsión. Entonces es importante declarar qué es lo que tengo. Si tengo palabra o tengo numérico, qué es lo que voy a ingresar, ¿no? Y a partir de ello el procedimiento. Obviamente eh, hay procedimientos específicos para cada uno de ellos, ¿no? No es que sea más conveniente trabajar con palabra o trabajar con número. Recuerden que este número no es en realidad su valor de la variable, sino que esto es solo un código, ¿no? Que va a hacer que se ingrese más rápido la información. En vez de escribir masculino, simplemente pongo o declaro uno. En vez de escribir femenino, dos, ¿no? Eso es la manera como se va a procesar. Ya, si hay alguna otra pregunta de repente. Ya, correcto. Entonces, lo que continúa es lo mismo, como ya hemos indicado, ingresar la información, por decir, acá es femenino, simplemente el 2. Tiene especialidad, no tiene especialidad, tengo que escribir porque es cadena, ¿no? Acá no puedo poner uno, 2, 3, 4. Acá una recomendación, cuando vamos a procesar la información, es necesario o es una recomendación que deben trabajar con un asistente, ¿no? Porque el asistente va a declarar la respuesta, ya no como casi siempre, siempre, sino te va a decir 1, 3, 4 y el que digita rápidamente lo puede hacer, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, yo declaro y voy tipeando rápido, ¿no? 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 2, 4, ¿eh? Porque si uno quiere hacer solo este trabajo, va a tener que mirar el cuestionario, que obviamente va a estar a tu costado, y luego ingresar el código, ¿no? Si es 2, y no vas a memorizar pues 22 datos, vas a memorizar de repente 4 o 5, ¿no? Por decir 2, 2, 3, 3, 2. Y vas a tener que venir a digitar. Entonces, eso va a generar dificultad, ¿no? Una vez que ya se tenga confeccionado, vamos a proceder a sacar tablas de frecuencia para aquellas variables que son eh, eh, tan palabra. Esto es el código, pero no lo convierte en variable numérica. Esto es una variable categórica en palabra. Ahí está la respuesta en palabra. Acá la única variable que es numérica y que ustedes pueden, sus respuestas están en números 30, 22, 3. Perdón, acá 20 vamos a poner. Esto es variable numérica. Por tanto, yo no puedo sacar tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia solo es para variables. Para variable número se saca medidas de t, ¿no? Y para ello nos vamos a analizar, a pedir, por ejemplo, la tabla de frecuencia de género, traslado hacia la otra ventanita. Y si necesito un gráfico, pido acá gráfico, que en este caso no sería de barras, sino circulares. En porcentaje, continuar, aceptar. Y en cuestión de un clic, tenemos la tabla de frecuencia y también el gráfico, ¿eh? Y acá es importante eh, recordar que esta tabla de frecuencia se puede editar aquí.
aquí en el resultado de SPSS. Vamos a copiar, por ejemplo, copiar. Y acá tenemos porcentaje válido acumulado. Esto no necesito, lo voy a eliminar. Eliminar la columna porque acá solo necesito la frecuencia y el porcentaje. ¿Qué me falta acá? El título. ¿No? El título que diría tabla 1. ¿Qué presento ahí? ¿Qué tengo? Hay que indicarlo primero siempre. Género de quién, de los estudiantes de la Universidad de Huánuco, por ejemplo, ¿no? Coma 2025. Esto es género. Según el reglamento de la universidad, debe ir en Arial número 12. Toda esa edición en espacio y medio, toda esa edición se puede hacer acá en Word, ¿no? Me falta la fuente. ¿Qué más me falta? ¿De dónde he obtenido esa información? Me falta la descripción, ¿no? Entonces, toda esa edición se puede hacer aquí. Mientras que este gráfico, por ejemplo, vamos a copiar. ¿Qué me falta aquí? El título, los valores que no ha salido, la fuente, no se puede, ¿eh? Por decir, acá el valor no se observa el valor y yo no puedo editar. ¿Por qué? Porque fíjense que se copia como imagen, entonces no se puede editar. Toda esa edición se hace aquí en resultado de SPSS. Entonces yo puedo hacer doble clic por decir y va a salir una ventanita, como ustedes pueden leer ahí, dice editor de gráficos. Entonces en este editor de gráficos, eh, los valores que no ha salido voy a solicitar y no me gusta este color azul, todos saben, y lo voy a cambiar, ¿no? Eh, Fíjense que resalta aquí una sombrita de color crema, parece. Eso quiere decir que cualquier modificación se va a hacer a este grupo que representa el 66.6%. Por ejemplo, voy a cambiar color, el guinda no nos gusta, pues le pongo turquesa, ¿no? Este azul no me gusta porque yo soy crema, pues le pongo crema, ¿no? Ya, toda esa edición se hace aquí. Ya, este número está pequeñito. Fíjense que los dos está resaltado. Entonces, si yo quiero aumentar, pongo no más grande. Esta letra no corresponde a Arial, ¿ve? Entonces, todo eso y está incompleto. Acá tengo que poner, ¿no? Gráfico 1 o figura 1, género de los estudiantes de la Universidad de Guam, completo el título. Todo eso se hace aquí. Una vez que ya he hecho toda la edición, y eso es un cuadrito grande donde hay varias opciones, ¿no? Incluso puedo así presentarlo separado, más grande, más pequeño, todo lo que quiero, ¿no? Fíjense, cuando cierro la ventanita, automáticamente se guarda todo esto. Ahora sí, voy a copiar y me voy a Word y voy a pegar. Ahí está. Todo lo que he editado, voy a poder observar en Word. Y pues acá ya no se puede editar. Ya de repente este masculino está arriba, yo lo quiero presentar más abajo, al medio. Toda esa edición se hace en mismo SPSS. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta para concluir la sesión?
Ya, correcto. Creo que ahí vamos a concluir o todavía tenemos más tiempo. Bueno, para concluir, no me queda más que agradecer y felicitar la iniciativa que tienen los estudiantes de la Sociedad Científica de Enfermería. Eh, Actividades como estas van a reforzar los conocimientos que se vienen desarrollando a través de cada una de las asignaturas, a través de los trabajos de investigación que ustedes van realizando, ¿no? Recuerden que a caminar se aprende caminando y a investigar se aprende investigando. No hay otra forma. No podemos llegar a dominar o tener mayor dominio de la investigación si no hacemos investigación. Es la única forma por el cual podemos desarrollarnos como investigadores, ¿no? Y qué bien que un grupo de estudiantes tengan esa iniciativa, se han agrupado en una sociedad y que puede, obviamente están preocupados en mejorar sus conocimientos y por eso están organizando este evento. Yo no me queda más que felicitarlos y agradecer la oportunidad y el espacio que también a mí me permite poder compartir con cada uno de ustedes los conocimientos que he venido desarrollando. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ya, gracias. Ahí terminamos.